Dímelo, combo, bienvenidos a un episodio más de Teología de su Madre, junto a los más duros, como siempre. Tú sabes cómo es, estamos activos. Otro episodio más de Teología de su Madre con Billy Morales, apologético en las redes sociales, Luis Santiago, no me cambié el nombre. Eric Torres, mi gente. Y hoy le quiero dar las gracias a todos ustedes por apoyarnos, por escucharnos en Spotify, si es que nos escuchan en Spotify, o aquí, vernos en YouTube, si es que nos estás viendo en YouTube. Estoy tratando de ponerme en todas las plataformas, pero estoy teniendo varios problemas. Quiero ponerme en Apple Podcast y en Google algo, yo creo que. Entonces Luis no te ayudó. No, Luis todavía no me ha ayudado. No me ha ayudado. Yo no soy el que hice eso, loco. Pero nada, o sea, estoy tratando. Algún día lo lograré. Okay. Te voy a poner en contacto con quien me dijo que lo hizo. Muchas gracias. Ahora, pues eso no fue lo que él dijo la otra vez. No, él dijo, escucha antología, que estamos en todos lados, que no, yo soy la máquina, exacto, yo soy la bestia, yo soy la hostia, claro, todo eso dijo. Estamos en antología. Bien duro. No, ahora tienen que pasar 2 podcasts para que me ayude. Después de 2 podcasts. Que lo promociona. Sí, el de antología le dijo, no la ayuda hasta que por lo menos te mencione 2 veces. Un traigo, el cambio de valores. No. Tú sabes cómo es, mi gente. Pues hoy vamos a estar hablando aquí de un temita que es bastante conocido por todos lados. Este tema se llama, lo puso Billy, se llama Dios ama al pecador. Como me pone rápido en el spotlight. No. Fiquen a mí. Billy. A ti. ¿Qué pasa? ¿Te vas a esconder ahora? No, papi, tú tienes que dar cara. Ahora, papi. Mira, yo estoy a fuego, pero es la primera vez que quiero pedirse y este tema lo puso fulano. Lo tiró muy bien. Como que es poniéndose su seguro de vida. Como que, vamos, pero para que sepan, mi querido followers, que no es mi culpa. No. Es del calvo este. El hate para apologético. Lo que pasa es... Yo estoy ready, a mí no me importa. No, mira, escucha, lo que pasa es que quizás los demás temas, casi todos ustedes los han puesto, pero yo nunca yo no me acuerdo. Pero para Billy, por ejemplo, cuando lo estábamos estudiando, Billy decía, sí, porque ese tema lo di yo. Entonces me dije, bueno, para lo mejor le quiere. Sí, y nosotros, mira, vamos a hablar de esto. No, porque yo odié el tema. ¿Qué es esto lo que hay que hablar? Y yo dije, bueno, para lo mejor tengo que decirlo, porque a lo mejor pues tengo que decirlo. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, que te cuida un santo. No, bueno, en verdad esto es un tema que hasta yo mismo he querido tocar, o sea que es un tema de todos. Y el tema es Dios ama al pecador, pero ¿sabes? Sí, Dios ama al pecador, pero odia al pecado, así que se dice, ¿verdad? Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Esta frase y analogía o todo lo que inculca este lema, ¿estará bien o estará mal? Eso lo vamos a estar hablando aquí en este podcast. Y empezamos con, no sé, con quien quiera tomar la batuta. Bueno, si con el que puse el tema. No, yo quería... Dale, Billy, dale. Yo puedo empezar si quieren. Mira, oye, habla, Eric, ¿tú cambiaste la cámara? Eric está con el celular. Es que estoy con el celular porque no tengo luz desde Isaías. Se ve mucho mejor, ¿verdad? No, es súper mejor, loco. Sí, se ve súper mejor. Súper mejor. Parece a Jack Sparrow. Sí, no, sabe que... Va a tener que usar esa cámara ahora. Sí, no, cambia. No sé qué laptop tú tienes, pero no sirve, ¿verdad? Y voy a ver. Yo estaba viendo el canal de Berto Solution y tiene un tutorial cómo usar el celular como que de webcam. Pues mira, ahí está. Mira, okay, vamos allá. Porque yo voy a zumbar de la baqueta, tú eres el teólogo. Sí, pero mira, lo primero que hay que decir es que la gente, como eso se dice, yo lo escuché en predicaciones, yo lo he dicho en predicaciones y todo, pero cuando pusimos el tema que yo me pongo a chequear, primero, para que la gente sepa, cuando dije el tema, gritaron. Como que yo me sentía en una jaula con leones. Pero ¿cómo es posible? Y yo, bueno, eso es lo que yo creo. No, pero yo dije, déjame investigar un poquito, ¿verdad? Y entonces rapidito tú, cuando haces un search de eso y investigas en cualquier sitio, te das cuenta que, para empezar, Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado o odia su pecado. No está en ningún sitio de la Biblia, ni siquiera tiene su origen en el cristianismo.
Gandhi dijo, y Gandhi es un monje jainista, que es una división del hinduismo. Este hombre, bastante conocido por sus movimientos pacifistas y sus ayunos prolongados, dijo, odia al pecado, no al pecador. Eso fue lo que Gandhi dijo. Y No, después... mala mía. Y realmente ese no es ni el contexto real. Ajá. Cuando tú lees la cita completa, él está diciendo que eso es lo utópico. Lo utópico es que se ame a la persona, al pecador, y se aborrezca el pecado. Pero ¿Qué? Él habla de la imposibilidad que hay porque tú no puedes separar uno y el otro. ¿Qué significa lo utópico? Es como lo ideal sería que yo, ok. exacto, lo ideal sería que yo odie el pecado de la persona, pero ame a la persona como tal. ¿Me entiendes? Una utopía es como un mundo perfecto. Es como exacto, pero Gandhi no está diciendo como que hagan esto. Primero que no sé ni por qué siguen eso, si es de Gandhi. Pero anyway, es lo que realmente está estipulando, es como que eso sería perfecto, pero es imposible. Pero yo escucho realmente está hablando. Él está hablando de la imposibilidad de que realmente eso sea así, de amar al pecador y aborrecer el pecado. Ok. Pero yo escucho cristianos que dicen, no, voy a buscar aquí, Eric, sigue con lo tuyo, pero que dicen que eso lo dio también un padre de la iglesia, algo así, lo mencionó. Apostólico. La cosa es que la cita es de Gandhi y no es ni siquiera Dios odia al pecado, pero no al pecador. Porque para empezar, Gandhi es un monje jainista y los jainistas tienen una cosmovisión del mundo ateísta. Ellos ni siquiera creen en Dios. Ellos creen que el mundo existe desde siempre, lo cual es, como ya hemos dicho en otros episodios, pues es una falacia, no es real, porque ya comprobamos que el mundo tiene un inicio cósmico, que eso me lo enseñó Billy, estuvo bien duro, y eso lo aprendí hoy también en la conferencia. Pero, o sea, ellos creen que el mundo, la naturaleza, el cosmos, existe desde siempre y para siempre. Y los dioses, según su cosmovisión jainista, no el hinduismo, porque el hinduismo tiene un chojete de dioses, pero es cuando el ser humano se libra del karma, del ciclo del samsara, y alcanza el moksha o la liberación. Y entonces ahí reencarna como un dios. Así que, nada, él no está ni siquiera hablando de Dios cuando dice esto. Él está hablando de lo que dijo Billy, que yo no sabía muy bien cuál era todo el contexto, pero más que con ver la cita, tú te das cuenta que, mira, primero no está hablando de Dios porque no pudo haber estado hablando del Dios como nosotros en el cristianismo lo conocemos. Y segundo, que no está en la Biblia, no está en ningún lado. Esto sale de este monje jainista que obviamente, por lo menos yo lo admiro mucho por su aporte a la historia, un aporte humanista, benéfico, para muchas cosas, porque él ha sido bien influencial, especialmente con la influencia que tuvo sobre Martin Luther King Jr., que lo llevó a hacer muchas de las cosas que hizo a nivel social, a favor de la lucha por encontrar el racismo, ¿verdad? Pero la cosa es que esto sale de Gandhi, no sale yo tengo un pana Biblia. que lo conseguí aquí y me dijo hace tiempo, pero yo no he estudiado, pero yo tengo un pana que me dijo que eso también lo dio San Agustín en el libro de la ciudad de Dios. Supuestamente ese comentario de Dios ama al la cara de Eric. No, Dios ama al pecador. La cara de Eric. Seguro. Tienen que verlo. No, si estás en Spotify, pero, o sea, YouTube. Y míralo. Sí, pero como quiera, ¿verdad? Como quiera. ¿Sabes? Como que si lo dijo San Agustín o no, yo no sabría decirte, tendría que leer los libros de San Agustín, que hasta ahora yo no lo he hecho, lo que sé son par de citas y las biografías de ellos y qué sé yo. Pero como quiera, ¿sabes? Son frases que dicen teólogos, que dicen filósofos, que dicen... Sea de Agustín, o sea de quien sea de María Teresa Cancuta. No es bíblico. Pero mira, lo que quiero antes de entrar es como la última frase que como que desmenuzamos, como que obviamente se entiende la intención de que es como que, mira, y es como dice Billy, como que idealmente, el ideal es que nosotros sepamos como que ayudar y corregir a alguien con compasión sin destruir su personalidad. Porque hay veces que en el intento por eso te digo que yo lo he usado porque yo entiendo la intención de la frase, o sea, no es que como que, esa frase es del diablo y que sé. No, loco, o sea, yo entiendo lo que tú estás tratando de decir. Tú estás tratando de decir que
nosotros muchas veces en nuestro intento de corregir a las personas y guiarlas por un buen camino y de ayudarlas específicamente como iglesia cristiana, a veces destruimos su individualismo, lo atropellamos, su personalidad, y entonces pues ahí tenemos que aprender a hacer una distinción entre las cosas que esta persona quizás hace o hizo, que son malvadas o que son depravadas, y el potencial que Dios depositó en él. O sea, se reduce al asunto de la dignidad humana y el valor que Dios deposita en cada ser humano de manera innata, y que nosotros por su condición no juzguemos su estado, por así decirlo, ¿sabes? Como que su esencia. No sé si me explico bien, pero yo siento que esa es la intención detrás de la frase. Déjame por defender mi caso, antes que salga a Luis Santiago a hablar lo que vaya a decir en nuestra contra. Ya, recoge su ofrenda. Ajá. Ok, primero, y es bien importante lo que Eric dice, yo entiendo la intención detrás de la frase, pero lo que a mí me preocupa es que cuando, y esto no me acuerdo quién lo escuché, pero Billy, mala mía que te vuelva a interrumpir. Oye, Eric, te digo. Es que Eric iba a pensar y Eric dijo, no, empiezo yo. Tú vas a seguir, Billy, pero es que, loco, mira, como que eso mismo que tú dices de las intenciones. Es que como Eric sabe tan en más línea, no quiere que le robe nada. No, papi, no, mira, como que hay algo que cuando uno lee la Biblia, como que cuando tú estás leyendo el pasaje donde Jesús predice su muerte y su resurrección, viene Pedro y se acerca a él y le dice como que, mira, Jesús, no dejes que eso te suceda, no dejes que eso te pase. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque tienes tu vista puesta en las cosas de la carne y no en las cosas de Dios. Entonces, yo estaba leyendo un comentario, no me acuerdo si fue el de Matthew Henry o el de San Jerónimo, y decía como que el comentarista decía que muchas veces nosotros, como Pedro, con buenas intenciones, decimos cosas y sin saber nos dejamos utilizar por el diablo, ¿me entiendes? Que es como que, mira, entiendo las intenciones detrás de esta frase, pero vamos a analizar bien lo que estamos diciendo, porque puede ser que estemos dándole lugar a cosas que realmente, en vez de ayudarnos, nos deshabilitan. Billy. Muy probable eso haya sido Matthew Henry, porque Matthew Henry, el que usa esa frase, San Jerónimo es como que más, ok. Sí, es verdad. Sí, San Jerónimo es como que más, yo no voy a hablar del diablo ni nada de eso, pero muy probable fue Matthew Henry. Ajá. Muy probable fue Matthew Henry. Yo creo que fue Luis Santiago. Anyway, ok. Mi problema, ¿cómo yo puedo decirlo? Que después no me crucifiquen, hermano. No, pues papi, hay que tener cuidado con la gente, papi, porque esa gente se va a fuego, ¿me entiendes? Esa gente se va a fuego, es un buen comentario ahí, papi, sin miedo. Vale. La cosa es, yo creo que el problema mayormente es que cuando predicamos el evangelio, creo que esto más se utiliza en llamados de altares, en tu hablar mayormente directamente a la persona que tú quieres convencer del evangelio. Eso es casi siempre, ¿me entiendes? Y a veces, no me acuerdo si fue David Platt o Sproul, que lo dijo, que es como que a veces queremos ser como que el PR de Dios, como que guardar la imagen de Dios. ¿Qué es el PR? Public relationship, como que... Sí, el relacionamiento publicita. Okay, el publicista de Dios. Tienen como ya. que, gente, mi Dios es bien cool, y mi Dios es amor, y qué sé yo qué rayo. Como que si nosotros tuviésemos que adornar el evangelio para que la gente acepte el evangelio. Ok. Sí, entiendo. Y esto es bien feo, pero yo entiendo el problema que hubo con el legalismo de que abusaron del infierno, ese tipo de cosas. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero cuando yo leo el texto bíblico, Dios es temible. Eso está claro. O sea, Dios es fuerte. O sea, Dios no es un gatito. ¿Ok? ¿Entiendes? Como que el objetivo de tú llegar a la eternidad, no es porque, ay, Dios te ama, qué lindo. No, cuando vemos Juan 3:16, es el que Dios te amó porque tu fin es muerte. Sí. Y eso da miedo. ¿Me entiendes? Da miedo saber que la humanidad está de camino a una condenación. Porque dice la palabra que el que no cree automáticamente ya es condenado.
¿Me entiendes? Ya. ¿Y qué pasa? Cuando a veces damos este tipo de frases, no, Dios te ama, como si el pecado y tú fueran dos cosas distintas. ¿Me entiendes? Porque al final, ¿quién va a ser juzgado? ¿El pecado o yo? Ambos. ¿Me entiendes? Yo soy juzgado por Vas a el ser pecado juzgado que tú esté en por mí. tu pecado. Exacto, pues por yo tu soy pecado. uno con mi pecado. ¿Entiendes? No es como que, no, tú estás bien, es tu pecado lo que está mal. Pues papi, tú estás mal. ¿Me Y entiendes? eso se parece Soy yo el que al... está... Ajá. No, síguelo. Sí, no, Después porque Sí, yo- sí, me- sí, sí. Sí, porque te voy a mutear, te voy a mutear. ¿Me entiendes? Y, ok, si realmente, y nuevamente, hermano, yo sé, nuevamente, cuando dice que Dios es amor, de tal manera Dios amó al mundo, el acto de amor viene en que aunque la humanidad va de camino a la condenación, a la perdición, a cualquier sea que sea el fin, Él da una salida antes de. ¿Entiendes? Él no tenía que hacer eso. Él no tenía que morir. ¿Me entiendes? No tenía que hacer eso. Pero el amor se ve ahí. ¿Me entiendes? El amor no es como que, ay, vente, que Dios es tan lindo y tan bueno. ¿Me entiendes? No, eso no es. ¿Me entiendes? Porque yo creo que se pierde la noción. Porque, ok, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. ¿Es o no es? Sí. Sí. Entonces, el mismo Dios que se manifestó en la montaña con Moisés, que el pueblo vio y cogió miedo, porque es una escena, wow, aterradora. El mismo Dios que se ve en Salmista, que dice la palabra, que el que le teme a Dios es amigo de Dios, sigue siendo el mismo Dios, ¿me entiendes? Entonces, a veces cuando decimos estas cosas, nuevamente, yo entiendo la intención que Dios nos ama, y eso está brutal, pero yo no puedo perder la noción de que yo necesito salvación. Sí, sí. ¿Entiendes? Yo necesito que me rescaten de la condenación que está sobre mi vida. O sea, yo la necesito. Y cuando decimos estas cosas, bueno, no, tu pecado es otra cosa, tú eres otra cosa, tú estás bien, solamente Dios te ama, que tú y lo otro. Es como que, entonces, ¿cuál es la urgencia del mensaje? ¿Verdad? ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es la urgencia de yo aceptar a Jesús como mi Salvador? ¿Me entiendes? ¿Dónde está? Y esto, creo que Ray Comfort tiene como una historia diciendo que, y esto lo escuché de Todd White, en la película que estuve viendo el otro día, estoy enamorado de Todd White ahora mismo, porque se arrepintió de las cosas que decía y estoy bien enamorado. Entonces, hay una historia de Ray Comfort que él dice, mira, lo que hemos hecho con el evangelio es como, imagínate, que tú te vas de viaje, ¿verdad? Te vas a un avión. Y yo, antes de montarte el avión, yo te doy una mochila bien grandota y unos zapatos especiales, un paracaídas, un paracaídas bien grandote y todo lo otro, y yo te digo, mira, este paracaídas es para que tu flight, tu vuelo sea mejor, para que te sientas más cómodo, va a tener un mejor tipo de viaje, en comparación con todos los demás, ¿verdad? Entonces, tú llegas al avión, despegan, y tú ves que nadie tiene mochila, y entonces ellos están más cómodos que tú, que tu mochila no te deja sentarte bien, no puedes comer bien porque no tienes espacio, y entonces la gente empieza a mofarse de ti. Y entonces como que, mano, a mí me dijeron que esto es cómodo. A mí me dijeron que esto iba a mejorar mi vida. A mí me dijeron que esto iba a provocar que mi vuelo sea más placentero. Ahora, si yo le digo a la misma persona antes del vuelo, mira, esto va a volar y cuando esté en 300,000 pies, te vamos a tirar del avión. Pero este paracaídas va a salvar tu vida. No, o sea, la mentalidad de la persona cuando está en el viaje, en el vuelo, que esté Ese paracaídas va a ser comodísimo. Ajá, ¿me entiendes? Aunque no sea cómodo, yo me quedo. ¿Por qué? Porque mi mente no está pendiente de que no, se supone que mi mochila sea para estar cómodo. Él no piensa eso. Él dice, aunque esto sea incómodo, esto va a salvar mi vida. Sí, ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? En el cristianismo, cuando queremos hacer PR para Dios y le decimos a la gente, no, esto va a estar bien, como el famoso libro, Tu Mejor Vida Ahora, no se supone que sea ahora, se supone que es en la eternidad, pues entonces tenemos un problema en el evangelio, ¿me entiendes? Porque entonces no se ve la necesidad de un salvador, ¿me entiendes? Entonces, ¿de qué Dios va a salvarme si ese pecado no es mío? Y Dios no me va a juzgar por ese pecado. La palabra incluso nos dice que éramos enemigos de Dios por ese pecado. ¿Me entiendes? Y no es como que dejamos de ser pecadores, porque cuando estoy estudiando Romanos, cuando tú estudias Romanos 1, que Dios está hablando, Pablo está hablando de el justo vivirá por la fe. Sí. La palabra en griego, versículo antes, que está hablando de justicia. Justicia tiene que ver con el trato, con tratar. Entonces, Pablo está diciendo que cuando Dios hace justicia o te hace justo, es que Dios te trata como si ya no fueras un pecador. ¿Me entiendes? Entonces, la gracia de Dios viene a justificarte para que no recibas la condenación que se supone que tengamos. ¿Me entiendes?
Entonces, cuando ¿y qué pasa? Se predica, no, Dios te ama, Dios es amor, que esto y lo otro, y Dios sí es amor, porque no me malinterpreten. Pero no creo que deberíamos separar la ira de Dios, que Pablo también lo habla ahí, que desde el principio Dios lleva manifestando y mostrando la ira que él tiene con la humanidad, y lo vemos como Dios desata la ira sobre Jesús en la cruz del Calvario. ¿Entiendes? Que eso es bíblico, ¿me entiendes? Entonces, no podemos separar eso porque para mí pierde sentido, ¿me entiendes? La necesidad como tal. Y si yo le vendo a la gente una imagen de Dios así, un gatito, Dios todo de amor y ese tipo de cosas, cuando se enfrenten con esos pasajes, ¿qué ellos van a hacer? Cuando vean esos textos, ¿qué ellos van a decir? Pues me vendieron gato por liebre, ¿me entiendes? Pero entonces se dice, mala mía, pero entonces aquí, ¿verdad? Obviamente la frase está, entendemos que está mal, entendemos la intención, pero la frase está mal. Entonces, Digo, yo no diría que está mal en su totalidad. Yo lo que digo es que si se va a utilizar, que se explique toda la historia o todo el panorama. Como que, mira, Dios te ama, aborrece lo que estás haciendo. No le gusta lo que estás haciendo. Y lo que estás haciendo, y por lo que estás haciendo necesitas arrepentimiento. Porque ese pecado lo que va a provocar es que venga separación eterna del Padre. Sí, porque lo que también es como que ¿cómo te digo? No porque, vamos a suponer que al final del cabo, pues, seguiste en tu pecado y pues llegó el juicio final y pues, papi, nunca aceptaste a Dios, pues ese fue tu juicio, ¿me entiendes? Pues ahora para el castigo eterno, un ejemplo. Pues no significa que por eso Dios no te amó, ¿verdad? No, que Dios es justo. Exacto, esa es la justicia, ¿me entiendes? Como que, porque la gente lo ve, o si a veces lo pueden ver de ese lado, pues que si Dios me ama, me tiene que salvar. Chécate el ejemplo que hace Togway. Ahí es que entra mi punto. Dale. Togway es un ejemplo, está hablando con un muchachito como de 20 años, algo así, de 20 y pico años. Él le dice, porque estaba en unos paris, que esto y lo otro, y tuvo sexo alocado. Y entonces Togway le dice, ¿qué edad tú tienes? Tengo 20, 22, 20, algo así. Y entonces le dice, ok, ¿qué tal si a la semana que viene, después del jangueo, te llama el padre de una muchacha que te acostaste y te meten a un proceso judicial porque la chamaca que te dijo que tenía 19 y realmente tenía 15 años? Entonces, ¿qué es eso? Un problema. Sí, obligado. Entonces, y tú dices, y dices, no, pero yo soy buena gente. Ok, aunque tú seas buena gente, no quita el hecho de que existe algo que es ilegal. Exacto. Es un problema. Entonces, cuando vas a la corte, entonces el juez, su trabajo es someter juicio en base a lo que hiciste bajo la ley como tal. El que juez someta juicio sobre tu vida no es ser un mal juez. Exacto. Es un juez haciendo su trabajo. Entonces él le pregunta brutal porque dice, si el juez empieza a juzgarte, aún tú siendo buena persona, ¿tú crees que es un mal juez? Y dice, bueno, en verdad sí, porque no conoces toda la historia. Y él dice, pero entonces, si tú fueras el padre de la niña que tú te acostaste, ¿él sería un buen juez o un mal juez? Y él dice como que, sí, sería un buen juez. ¿Entiendes? Entonces vemos que Dios es malo cuando el juicio es sobre nosotros. Sí, sería un buen juez si lo mete para la cárcel, sería un mal juez si lo deja libre. Exacto, Sí. ¿me entiendes? Que no podemos separar el amor de Dios, que el amor de Dios, a la justicia de Dios. Bueno, eso está ahí. ¿Me entiendes? Eso está ahí, brother. ¿Entiendes? Y el juicio va a venir por el pecado que está en nosotros. Sí. Luis, ¿quiere decir algo, Luis? Sí, dile, pero es que, papi, sí, tú hablas el que está en contra de Billy. No, de hecho, ahora mismo no estamos en el Señor aborrece a los de corazón perverso, pero se complace a los que viven con rectitud. Mira, tú no eres un Dios que se complazca en lo malo. A tu lado no tiene cabida los malvados. Luis, ¿qué vamos a hacer con esos textos, bro? Luis ama a nosotros, odia a Billy. No. Mira, escucha. Ahí es que entra mi punto. Y es a lo que... Mira, quiero empezar con esto. Mira. Romanos capítulo 3. Vamos a empezar por ahí. Y dejar todos los puntos bien claros. Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua engañan, con su lengua profieren engaños.
Veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldición y de amargura. Veloces con sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es Romanos capítulo 3, Pablo explicando ahí que no hay ninguno justo. Y es la realidad. Ninguno de nosotros somos justos o ninguno de nosotros puede darse en el pecho y decir, yo soy bueno. No, caballo. Por más que tú seas cristiano, tú no eres bueno, caballo. Tú puedes ser pastor y tú no eres bueno. Tú puedes ser evangelista y tú no eres bueno. Tú puedes ser profeta o apóstol, como tú quieras que te llames, y no eres bueno. La realidad es que en no. el sentido legal, o sea... Exacto, porque... claro, estamos hablando en el sentido de que lo dijo Jesucristo, que no hay Exacto. ninguno bueno, solamente el Padre. Ante los ojos de Dios, todos nosotros somos pecadores, de una. Empecemos por ahí. Ante los ojos de Dios, cada uno de nosotros merecía la muerte. ¿Qué sucede? Yo estoy muy de acuerdo con muchas cosas que ustedes dicen, y en eso pues estamos sumamente de acuerdo. Ahora, el punto es que, como bien lo explicó Billy al final, No digas el punto, dime en qué tú estás en contra. Espérate, déjame, yo te interrumpí. Con calma. Yo te interrumpí. Gente, si salgo cogiendo es que está temblando aquí. Embuste. Loco, de verdad. Tembló bien duro, por eso hice así. Okay. Ok, dale. Mira, si yo llego a sentir un temblor, salgo cogiendo, ¿viste? Si yo ni lo aviso, yo me voy. Mira, grabamos otro día, ¿viste? Si tiembla, yo me voy. Terminamos. Parte 1 y parte 2. Ay, Luis, sigue que te escucho. Entonces, cuando entendemos eso de que todos nosotros somos pecadores y que todos nosotros estábamos descarriados y necesitábamos la gracia de Dios, necesitábamos la salvación de Dios, todos, no, sin excepción de ninguno. Ahí podemos entender qué cosa, que cuando estábamos allí necesitábamos el sacrificio perfecto de Jesucristo. Dice la Biblia en Ezequiel 31:11, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Es la clara. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Dios no quiere que nosotros sigamos en nuestra vida de pecado, porque llegó Jesucristo. Por eso mismo, porque Dios tiene lástima del pecador, es la clara. Dios tiene lástima y le duele. Dios, que nosotros pecador, todos nosotros. Claro, todos nosotros. Dios tiene lástima de que el impío o el que está lejos de Dios, que no ha aceptado a Jesucristo, que no ha recibido la justicia, como bien explicó Billy, que Dios te cuenta como un no pecador, allí, en ese sentido, Dios le duele que él siga de ese modo. Dice, yo no quiero la muerte de él. Y ahí entra Romanos 5:8 que dice que Dios muestra su amor en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes? Nosotros estábamos ahí y Cristo vino y recibió el castigo, recibió la ira de Dios y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Como bien explicó Billy, ninguno de nosotros merecíamos eso. Ninguno de nosotros merecíamos que Dios se hiciera carne y que muriera por nosotros. Ninguno. Pero Él lo hizo ¿por qué? Por amor. Entonces hay un balance perfecto entre lo que es amor y el castigo. Porque Dios tiene un balance perfecto en esta situación. Me voy a explicar. Antes que siga, porque es que escuché algo de todos los teólogos y creo que fue Sprout también está hablando, que hay 3 tipos de amor como tal que se ven y usualmente cuando utilizan esta frase es como que si Dios te amara en el amor de aceptación, como que Dios está aceptando o está de acuerdo con lo que estás haciendo. Yo creo que ese es no sé si tú puedes expandir en eso. Y en ese sentido, el hablar de que el amor sea como una aceptación, está utilizando mal el amor bíblico o el amor de Dios. Porque si alguien puede decir como que Dios ama al pecador, como que lo acepta, estaría predicando de que, si no me equivoco, es el sacrificio universalista, que cree que todo el mundo, pues Dios es tan amoroso y Dios es tan bueno, que todo el mundo se va a salvar. Pero el problema de esa teología es que no toma en cuenta la justicia. Entonces, tú dices, ¿el amor va por encima de la justicia? ¿O la justicia va por encima del amor? ¿Ves? Entonces, cuando hacemos estas dos preguntas, tú dices, no, hay un balance perfecto en que Dios es sumamente justo, pero Dios es sumamente amoroso también. ¿Me entiendes? Es más, Dios dice, el Padre que ama, corrige. El Padre que ama, corrige. O sea, que nosotros, cuando nosotros hacemos las cosas mal, Dios nos corrige. ¿Eso no es? Sí. Claro que Dios nos corrige. Es más, y Dios lo dice. Y, ¿sabes? Si así nos pasa todo, ¿sabes? Cualquiera que esté afuera, como bien explicó Billy en su ejemplo del chamaquito que tuvo un problema legal, etcétera,
tiene sus consecuencias. Seas cristiano o no, caballo. Seas bueno o no, toda acción mala tiene sus consecuencias. Y la justicia de Dios está ahí. ¿Cómo entonces entendemos eso? Pues el castigo de Dios viene contra el pecador por la justicia de Dios, la cual es perfecta. Cada acto tiene su consecuencia. El castigo de Dios viene contra todo aquel que rechaza la gracia del Evangelio o el regalo de la salvación. La clara, tú lees la Biblia y toda la Biblia te enseña de que todo aquel que está lejos de Dios, que se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Sí, sí. Pero es por, enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque él mismo rechazó. Loco, pero es que Dios no quiere, no está ahí como que jeje, sigue siendo mi enemigo. O ¿sabes? Está como que bien feliz. No, si lo juntamos eso con el Ezequiel 33:11, dice que Dios quiere que él se arrepienta, pero la misma persona por decisión propia no lo quiere hacer. Entonces, esto no quiere decir que Dios no ame a esa persona o que Dios no sienta amor por ella, pero amor no es igual a aceptación, como bien dice Billy. ¿Sabes? Yo sí creo que Dios ama a esa persona porque Jesucristo se sacrificó por ella. ¿Sabes? Claro. Que Dios quiere que el tipo se arrepienta o la persona se arrepienta. Dios quiere que esa persona venga a sus pies, o la muchacha. Dios quiere que esa persona venga a sus pies. Y ciertamente Dios siente lástima por todos aquellos que no se arrepienten y no se han vuelto de sus caminos. ¿Sabes? Como dice Ezequiel 33. En otras palabras, yo sí creo que Dios lo ama, pero no porque lo ama quiere decir que le va a quitar el castigo. O no porque lo ama, quiere decir que la persona puede seguir en su sentido de vida y pecador. Sí, no está el amor de que, como que, ok, yo te amo porque eres pecador y acepto tu pecado, vamos a trabajarlo poquito a poquito, porque realmente la mujer samaritana, Jesús le mostró amor, pero se lo dijo, no peques más. Betty, no peques más. No peques más. Y a muchos más se lo decía. Exacto, es como que, mira, yo te amo a fuego, estamos chéveres, pero deja, tumba eso ya, ¿me entiendes? Sí. Por eso. Yo creo que en el sentido de que utilizan mal la palabra, es como bien estábamos hablando de que cuando decimos, Dios te ama, pero es como que no tienes que dejar como que tu vida pecaminosa o como que, pues, como Dios me ama, yo puedo seguir haciendo lo que me da la gana. Y no, eso no es la verdad bíblica. La verdad bíblica es que Dios te ama tanto y Dios te ama que no, cuando tú llegues no te va a dejar igual. Él va a querer transformarte, pero quiere sacar lo mejor de ti. Yo creo que también, por ejemplo, también remontándonos también cuando hablamos de lo podemos juzgar o no podemos juzgar, mucha gente lo utiliza defendiéndose de eso o argumentando de que no debemos juzgar porque Dios ama al pecador aunque no le gusta su pecado, ¿me entiendes? Y no, para mí es falso, o sea, no deberíamos utilizar esa frase para yo decir nadie puede juzgar las malas conductas. Obviamente tiene que ser de manera en amor, en gentileza, con respeto. No es para atropellar a nadie, no. Sí. Pero si la palabra, bueno, y mismo Jesús, ¿dónde está el versículo yo tenía por aquí? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. O sea, ese es Jesús del amor, ¿me entiendes? Sí. O sea, es directo. No, y de hecho, la primera predicación de Jesús es Marcos, que, ¿sabes? Todo el mundo, todos los históricos están locos con Marcos, que si Marcos es el más histórico y toda la cuestión, ¿verdad? Él dice, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos, o sea, loco, o sea, Jesús llega y rápido arrepiéntanse. Sí, o sea, es como que ese es el Jesús amoroso. Yo creo, honestamente, es que le dice a los fariseos. El Jesús amoroso es el que le dice a los fariseos que háganle caso a lo que ellos enseñan, pero no vengan su vida como ellos, porque ellos están bien mal. Por eso es que dice blanqueado y dice generación de víbora. Yo creo que así como se ha abusado de la gracia, yo creo que se ha abusado de la gracia, creo que también se abusa del amor de Dios con esta frase. Sí. Están como que abusando. Pero mira, también está esto que yo quería mencionar ahorita, que traté de comentar, pero como sigue como que en un loop, yo creo que cabe. Pero es que... no, lo voy a decir. Para aclarar, pero mira, que te lo quería decir. Loco, o sea, cuando yo estábamos como que estaba preparándome para esto, me vino a la mente como que, o sea, estaba preparándome para el podcast, como que esta frase y la manera en que presenta la relación de pecado y ser humano, que fue un tema que tú tocaste ahorita, Billy, que tú dijiste como que ¿quién peca? Peco yo, o sea, me juzgan a mí por mi pecado. En la clase de historia de la iglesia
con Carlos Colón, estuvimos hablando de los helenistas y los epicúreos, que son como que estas filosofías de algunos siglos antes de Jesucristo que estaban presentes en el mundo bíblico del Nuevo Testamento. Pero por lo menos los helenistas, ellos creían que el valor máximo era el placer, y ellos perseguían el placer, y ellos estos son los hedonistas, de hedonus, de placer, ¿verdad? Sí, los helenistas no, los helenistas. Pero los hedonistas, ellos persiguen el placer, ¿verdad? Y entonces los epicúreos es más o menos lo mismo, lo único que comparten como que esta concepción dualista del mundo que viene desde Platón, ¿verdad? Donde ellos piensan que hay unas fuerzas que se oponen. Platón hablaba de las ideas y la realidad, pero básicamente es esta idea de que hay una separación entre lo que nosotros vemos y lo que no vemos. Y entonces va más allá, porque estas filosofías dicen que lo que vemos, la materia, es mala. Es mala. O sea, le asignan y ahí una también connotación. el apócrifo de Juan tiene que ver con ese tipo de discurso. Sí, ¿no? sí. Y también hay un montón de apócrifos que tienen que ver con eso. Pero y mira lo que pasa con los... Se flagelan por eso mismo. Como que la Sí, carne pero- es mala, todo esto es malo y se castigan. Yo pequé, Pero se mira, flagelan. mira dónde llegan los epicúreos. Los epicúreos dicen como que, ok, entonces si la carne es mala y el espíritu es bueno, y ellos decían que el espíritu no podía pecar, si no, entonces me falla, ¿verdad? Pues entonces, cuando yo peco, yo no peco. Lo que peca es mi carne. Mi espíritu no peca. ¿Sabes? Porque la carne es mala y mi carne es la que peca, mi espíritu no. Mi espíritu pertenece al mundo ideal. Mi espíritu, ¿sabes? Como que mi espíritu es inmaculado y qué sé yo, qué hallo. Pues y entonces habían unos que decían, pues entonces nosotros nos vamos a entregar al placer mayor, que es es la gratificación postergada. ¿Sabes? Como que no es la autogratificación instantánea. Es como que vamos a vivir la vida bien, vamos a casarnos con una sola mujer, vamos a hacer una familia, vamos a hacer las cosas bien, porque el mayor placer del mundo no está en la autoindulgencia, está en hacer las cosas bien, y a la larga tú vas a ver un placer que es mayor que cualquier placer inmediato. Pero entonces habían otros que decían eso mismo, como que mira, pues entonces mi cuerpo, yo no peco, ¿sabes? Lo que peca es mi carne, y como esta carne se va a morir, pues vamos a pecar a todo lo que da, ¿sabes? Y se entregaban a la autoindulgencia. Y entonces separaban, ¿sabes? Como que no se responsabilizaban de sus pecados. Y yo siento que esta frase de que Dios ama al pecador, pero odia al pecado, es como que la versión moderna de esta filosofía casi, porque muchas personas que la utilizan para evadir su responsabilidad de su pecado. O sea, es como que, loco, tú pecaste, y la Biblia es clara en cuanto a lo que estamos hablando, de que Dios, aunque es un Dios amoroso, y cuidado que es amoroso porque entregó su vida por sus enemigos, nos reconcilió, que es lo que decía Romanos 5, que estaba leyendo Luis, pero Dios es un Dios justo, ¿sabes? Y ante la justicia de Dios todos convaleceremos, yo no sé, ¿sabes? Como que ante la justicia de Dios todos somos pecadores, porque hemos fallado, y es como que algo que dice Luis mucho, es como que, pero es que, ¿cómo tú vas a decir eso, Eric? ¿Cómo tú vas a decir que todos los hombres son pecadores? Si hay tanta bondad, el mundo va progresivamente hacia lo bueno, hacia lo mejor, se mejora, nos educamos. Loco, los nenes nacen y tú no le tienes que enseñar, eso lo escuché de Luis, tú no tienes que enseñar a hacer las cosas mal. ¿De dónde? Ellos las hacen mal de por sí. ¿Tú no has dicho Luis, eso, Luis? Sí, De Luis. Que tú dices que a los nenes chiquitos tú no le tienes que enseñar a hacer las cosas mal, tú le tienes que enseñar a hacer las cosas bien, porque ya ellos de por sí, ¿sabes? Cuando tú hablas del pecado natural, tú dices que a los nenes chiquitos de por sí, tú tienes que enseñarles a hacer las cosas bien, porque ya ellos de por sí saben cómo hacer las cosas mal. Y así como que, ¿sabes? Eso es bien fundamental del cristianismo, loco, ¿sabes? Como que la justicia de Dios, el pecado original, y no solamente el pecado original, ¿sabes? Como que el pecado de nosotros, como que todos somos pecadores y convaleceremos ante el juicio de Dios. Loco, y es como que si nosotros no... Es que yo veo la frase como una excusa de eso, mano, como que de no responsabilizarme por mi pecado y no responsabilizar a los demás por su pecado, por lo que dice Billy, porque se ofenden, porque Dios queda como que odia. Yo lo que pienso es que se ha adoptado para nuevamente hacer un buen PR de Dios y no tener que lidiar con las preguntas difíciles de esos textos. Sí. Porque Pero ahorita,
ahorita algo que ustedes están diciendo y que no lo, pero que en una están diciendo como que cuando Jesús le hablaba a los fariseos, y también yo pienso que hoy en día mucha gente se ha montado en este viaje, como hablábamos de amor, aceptar, etcétera, como que no es lo mismo, ¿me entiendes? Mucha gente se ha montado en este viajecito de, pero Jesús era solamente duro con los fariseos, o Jesús cuando iba con sus críticas era solamente a los fariseos, y como que de los discípulos que si, a los discípulos Dios, ¿no te gusta lo que predico? Arranca y vete. Sí, no, por eso, que porque yo he escuchado esto muchas veces, pero muchas, como que, Jesús le decía, el mismo texto tú lo dijiste, hipócrita, todo eso se lo decía a los fariseos. Sin embargo, él estaba con las prostitutas, él estaba con los borrachos. Loco, yo he escuchado eso 1000 veces. Pero en eso realidad, no está mal, o sea. No, porque no es que está mal, no es que está mal. Pero lo que me refiero es que Jesús era fuerte con ellos en ese momento por unas acciones que ellos estaban cometiendo mal. Que él se las tenía que decir, pero Jesús no iba donde las prostitutas y a toda esta gente y lo aceptaba, era igual de fuerte. ¿Me entiendes lo que me refiero? Lo que pasa es que hoy se ha metido en también en ese viaje de pero es que yo te amo. Y Jesús era más estricto con la iglesia que con los del mundo, vamos a ponerlo así, ¿me entiendes? Pero en cierto punto, yo entiendo lo que ellos quieren decir. Los de la iglesia estaban cometiendo unos errores aún sabiendo cuál era el camino, ¿me entiendes? Y lo tergiversaban, y por eso es que Jesús era quizás más fuerte, pero no era que él aceptaba la vida a los del mundo así porque sí, hagan lo que ustedes quieran, era igual de fuerte, quizás era un poquito más fuerte a veces con los de la iglesia porque se supone que, caramba, ustedes llevan aquí un montón de tiempo y están casi igual o peor que los que no conocen el camino, ¿me entiendes? Peor todavía, no es como que ustedes llevan un montón de tiempo, ustedes enseñan a la gente o dicen. Exacto, yo creo que eso es lo más, yo creo que eso es lo más problemático. Yo creo que eso es lo más problemático. Por eso es que Jesús arremete contra ellos bien duro y les mete en la cara. Exacto, porque nunca tuvo problema con su teología, con su enseñanza, tuvo problema con su praxis de vida, que era una mierda. Literal, sí. ¿Sabes? Que decían una cosa y hacían otra, literal, ¿sabes? Como que dicen, mira, no hagas esto y después escondían lo hacen, ¿tú me entiendes? Pero entonces... Oye, el que habla así aquí soy yo. No te llegó el memo. No te llegó el memo porque tú no puedes... Los productores no me dieron más que permiso a mí de decir palabritas. Porque es que tú eres el que hace los... Pero mira, yo te mando yo no he caído en palabras como ustedes, ¿verdad que no? Yo soy el más problemático. Pero mira, yo te mando la lista de las palabras verdes, las palabras amarillas y las palabras rojas después. Sí, me lo avisas. Si quieres. Pero entonces, el punto ahí, sí, ese está bastante bien. El punto aquí es que los pecadores o la gente que estaba afuera, Jesús se acercaba a ellos, pero oye, yo voy a poner mi ejemplo. Tú ves a una persona, o ¿cuál es tu perspectiva como cristiano cuando tú te acercas a un deambulante? ¿Cuál es tu perspectiva acerca de eso? ¿O cuál es tu perspectiva acerca de que tú ves a alguien que está bien mal? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Tu perspectiva es moverte en amor? ¿O tu perspectiva es arremeterle y decirle, no, tú eres un hijo del diablo? ¿Tú me entiendes? ¿O tu perspectiva es como que, mira, te puedo ayudar? Como que, qué sé yo, o por lo menos poder entablar. Es un ser humano, ¿me entiendes? Que no ha conocido el camino, caballo. Exacto. Es una cosa bien diferente a alguien que ya conoció el camino y está haciendo las cosas como le da la gana. Sí. Eso es algo, pero alguien que no sabe el camino, que no lo ha conocido, que no ha tenido una solución en su vida, como yo lo tuve muchas veces, y gente se acercaba y lo único que decía era que yo era un hijo del diablo, que yo hacía esto, que yo hacía lo otro. No, caballo, no, porque eso no ayuda, eso es lo que hace echar más tieja a alguien que se está ahogando, eso es lo que hace echar más tieja a alguien que se está dejando vivo. Nuestro trabajo no es ese. Lo que yo... Acercarnos a ellos en amor, a ellos en amor y decirle, este es el camino, caballo, si sigues por ahí, te vas a quemar, caballo. Vas a seguir de mal en peor. Jesús fue bien brutalmente honesto cuando dice, que quiera ser mi discípulo, que hay una multitud siguiéndole. Ustedes me están siguiendo. Pero el que quiera ser mi discípulo tiene que cargar su cruz y morir todos los días. Pero entonces más adelante dice, es como esto. ¿Quién no se pone a hacer una torre y antemano se empieza a calcular cuánto le va a costar hacerlo? Exacto. No vaya a ser que construyendo la torre se burlen de él. Ajá, pues cuando él dice, si tú quieres seguir esto, no es como que, Dios te ama, punto y se acabó. No, es que esto está difícil, brother. ¿Entiendes? Sí, esto te va a costar, ¿me entiendes? Claro. Entonces, cuando solamente fluimos en este abuso de amor, no, porque Jesús es tanto amor que jamás juzgaría o nunca sometería a juicio. No, si vemos
Si vemos, Es una mira, falacia, pero si eso vemos, es es que mira, mira, tú no, mira esto, si vemos que la ira de Dios fue desatada sobre el mismo Jesús, ¿cuánto nomás sería sobre nosotros, brother? Claro. Sí, sí. no, sí. Pero mira, yo creo que el problema es este. O sea, el problema es este. Queremos, ¿sabes? Como que no podemos entender, ¿sabes? Como que queremos ser tan compasivos con nuestro discurso, tan amorosos y mostrarnos tan tolerantes que comprometemos enseñanzas básicas del cristianismo. Entonces hay gente que no concibe que yo te pueda hablar, ¿sabes? Como que objetivamente de el juicio de Dios, de la justicia de Dios, de su santidad, o sea, como que de nuestro estado, de nuestra perversidad, o sea, de nuestra depravación. Yo no diría que es total, pero pues hay gente que dice que es una depravación total. Y aún así, hacerlo con amor, hacerlo con compasión, con gentileza y con una preocupación genuina por ti. O sea, Y dejando claro que amor es aceptar todas tus loqueras o todas tus cosas. Es que el gol del evangelio es reconciliar lo que se había perdido, Claro. para estar nuevamente juntamente con él en la eternidad. Por eso Jesús a los 70, él le dice, no se alegren por la manifestación y las cosas que están haciendo, alégrense que hay eternidad por ustedes. Que ya la condenación no está sobre ustedes. Tesalonicense, cuando Pablo está escribiéndole, él le dice, hermano, se habla de su fe. ¿Cuál es su fe? Que están esperando todavía el regreso de Cristo, que están esperando todavía esa promesa de la salvación, de la eternidad, de que no hay condenación en su viejo caminar. So, el gol del evangelio es escapar la condenación que tenemos por naturaleza. So, yo diría, pero ese mensaje no está allá. ¿Me entiendes? Porque se piensa que es legalista. Pero eso es lo bíblico. O sea, Jesús vino a eso. ¿Entiendes? Jesús vino a eso. A salvar al que estaba perdido. ¿De qué estaba perdido? De la condenación eterna, caballo. Sí. Dale, yo diría que, en fin, para mí, ¿Dios ama al pecador pero aborrece al pecado? No. Dios aborrece a los dos, pero en su compasión y su misericordia, Él se entregó a sí mismo para reconciliarse con sus enemigos y darnos la salvación por medio de Cristo. Yo quisiera como que ir cerrando ya el tema. Yo voy a decir algo después de ti. Está bien, tú dices algo. Perdón. Yo quisiera decir que en medio de todo esto, la persona que está afuera, que no conoce a Cristo, que no conoce el camino que nosotros ya conocimos, es la misión, caballo. Es la misión. Es que esa gente pueda tener la misma esperanza que nosotros. Que esa gente pueda vivir confiado de que Cristo los rescató de la perdición eterna o del camino que iban, ¿me entiendes? De que Cristo realmente restaura las vidas, de que Cristo realmente transforma el corazón, de que Cristo realmente puede transformar a la persona. ¿Me entiendes? Esa es la realidad base del mensaje como tal. Yo sí creo, como bien dijo ahorita, que ese amor que Dios tiene por esa persona y esa compasión que Dios tiene por esa persona, sí está, pero ese amor nunca va a ser aceptación en el sentido de aceptar sus pecados o aceptar, porque ni a nosotros, ni a ninguno de los que está creyendo en Cristo o sigue a Cristo, Dios le acepta su pecado, a ninguno, porque cualquiera de nosotros que peca y que peca constantemente, Dios también hace juicio contra nosotros y nos corrige a todos. Porque todo el mundo aquí no puede decir, yo nunca he pecado. No, caballo, tú has pecado también. Tú has pecado también y Dios te ha arreglado. Y Dios te ha llamado a capítulo. Claro que sí, a mí me ha pasado. Yo me he ido en oración y Dios me ha llamado a capítulo. Yo contra perla lo hice mal y me arrepiento, ¿sabes? Y oro y lloro a moco tendido. Señor, perdóname. ¿Ves? Porque, ¿qué vamos a hacer? Esa es la realidad del evangelio. ¿Cuál es el punto aquí? Que cada uno de nosotros haga su obra, que cumplamos la gran comisión, que llevemos el mensaje, que tengamos misericordia por aquellos que están perdidos, pensando en que nosotros también estuvimos allí y que podamos llevarle el mensaje y darle la mano y decirle, oye, ven a Cristo, todavía hay tiempo de salvarte. Ven a Cristo, que todavía hay tiempo de llegar al redil. Ven a Cristo, porque todavía hay tiempo de salvarte de la condenación eterna. Que olvidando el fuego y toda la cosa, la condenación peor es que tú estés delante de Dios, veas que le verás, que Él existe, que Dios es real, y que tú vas a pasar toda la eternidad alejado de Él. Yo lo que añadiría
y esto lo habla Greg Coco, que es que tendemos a tomar nuestras emociones y porque el texto dice Dios ama, pensamos que Dios está amando de la misma manera que nosotros amaríamos, ¿verdad? No. Y le ponemos atributos del ser humano a Dios, cuando Dios trasciende todo eso. ¿Ves? Ujú. O sea, Greco, cuando le preguntan, pues entonces tú dices que tú crees que Dios ama al ser humano. Él dice, bueno, algo así. ¿Y tú crees que lo odia? Bueno, algo así. Porque dentro de su misma naturaleza está el amor que vemos plasmado en Cristo, pero igual vemos el juicio que cayó igualmente sobre Cristo. ¿Me entiendes? ¿Y qué pasa? Tenemos textos que no podemos obviar. Romanos 5, del 10 al 12, cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. O sea, somos enemigos, pero a través de Cristo hacemos las paces. Con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Además, ahora nos alegramos por lo que Dios ha hecho ya que tenemos amistad con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que la amistad solamente la conseguimos a través de Cristo. Una persona que no tiene a Cristo, que no está en Cristo, sigue estando en una enemistad con Dios. ¿Cómo alguien va a arrepentirse de algo cuando piensa que no hay nada que arrepentirse? Sí, sí. O sea, y ha pasado muchas veces, ¿no? Yo soy buena gente. ¿Arrepentirme de qué? ¿Para qué? Para acá Cristo. So, el yo dar conciencia del arrepentimiento es dar conciencia de la necesidad de Cristo. ¿Okay? Salmo 5, 4 al 6 dice, Dios mío, a ti no te agrada el mal, no permites que los perversos estén cerca de ti, no aceptas a quienes no te obedecen, rechazas a los que hacen el mal, los mentirosos están perdidos, el Señor detesta a los violentos y a la gente que planea hacerle mal a los demás. So, vemos, Dios no mezcla con esto. No, ahora, sí nos ama en el sentido de que Él no permite que esta condición que tenemos ahora de enemistad acabe ahí. Sí, así es como yo lo veo. Sí, sí. O sea, Dios está total en contra de mi naturaleza, está en contra de mí. Ese amor no significa aceptación. No, exacto. El amor de Dios significa de que te amo tanto que cogí el castigo que tú mereces, cogí la ira que tú mereces, pero porque te amo, pues no para voy a darte un camino para que puedas escoger salirte de ahí. Exactamente. Y que tu fin no sea la muerte. Exactamente. Te amo. Nuevamente, yo entiendo quizás en esencia la frase. No estoy de acuerdo porque hay otras implicaciones que a veces ni se explican ni se aclaran y para mí a veces damos un evangelio que no es el completo, el mensaje completo. Eso es lo que yo creo. Exacto. Y yo, fíjate, yo también entiendo la intención. Mala. Dale. Y porque muchas veces hemos dicho, pero entonces vamos a hacer que la gente sirva a Dios por miedo. A mí me da miedo saber que hay una perdición y yo puedo estar ahí metido. O sea, en separación con Dios. Sí, sí. O sea, eso a mí me da miedo. O sea, yo no quiero ser uno que esté separado. O sea, y la realidad es que para mí, si a ti no te da miedo eso, brother. Yo lo veo como que tú puedes llegar por temor a Dios, pero cuando conoces de lo que Él ha hecho por ti, terminas sirviéndole por amor. O sea, así, claro. Por lo menos esa fue mi experiencia. No, y que a veces la gente ve mucho el miedo mal, pero no del todo es malo, porque muchas veces el miedo a hacer algo, por ejemplo, pues te da precaución. Obviamente tú no vas a estar... Es un sensor de sobrevivencia. Exacto. No tipo tú vas a estar como que, no voy a hacer nada porque tengo miedo. Ajá. Pero en cierto punto te ayuda a tú pensar las cosas, a tú analizar las cosas, pues me sumo, no me sumo. O sea, te cuida. Ese miedo te cuida. Mira, un ejemplo, mami. Mami, ella cree en Dios, pero no... Tiene problemas con Jesús, tiene problemas con la iglesia y la Biblia y qué sé yo, rayo. Y con esta pandemia, yo estoy, papi, apologética, así, one on one, ¿me entiendes? Y ya leyó el Nuevo Testamento y está en el Antiguo Testamento y me pregunta cada rato. Pero yo recuerdo, loco, que ella llorando, loco, me dijo, Miri, yo no me quiero perder, pero tampoco me quiero perder por algo que un pastor me diga. Ajá. O sea, el sentimiento de la perdición, el sentimiento de un juicio, la ha llevado a realmente analizar pues, ¿cuál es el camino correcto? Sí. ¿Me entiendes? Eso yo no lo veo malo.
¿Me entiendes? Sí. En ese sentido, como dijo Eric, quizás empieza por miedo, porque sí deberíamos tener miedo a que al final del camino hay una separación y tú seas parte de los que están separados. Exacto. Pero una vez tú conoces, una vez tú te encuentras con Cristo, tú no sigues caminando en Y eso temor, no- y porque eso no estás es un en la miedo malo. garantía, estás en la sí. garantía de la resurrección y la vida que viene, de que no importando las aflicciones temporeras que tengamos ahora, hay una mejor vida que viene, todo será pasajero, no nos enfocamos en lo visible, sino en lo invisible, y yo sé que Dios no solamente mejora en la eternidad, sino que puede hacer nuestra mejor vida también ahora, o sea, Él puede mejorar nuestra vida ahora, ¿me entiendes? O sea, eso está cool, todo eso está bien, pero para mí no debería ser la esencia del evangelio. Sí. Pero sabes que también está garantizado. Motivación. Y tú sabes de que también hay una seguridad en esta vida, Ay, Dios mío. de que los videos de Keropi Sánchez, de este canal de Keropi Sánchez, están bien duros, bien brutales. Él estaba loco por decir eso. Bien exagerado. Así que Claro si que nos yo me está siento- escuchando yo en me siento Spotify, orgulloso- tienes que darle Yo me follow, siento mi siempre gente, y tienes que orgulloso suscribirte del al podcast canal. hasta que llegamos aquí. Tienes que suscribirte. Deja un Suscríbete, like. deja un like, coméntanos, sigue esta gente. Gracias por escucharnos en Spotify. Ahora quiero Recomienda decir, temas, antes de irnos, recomienda temas. antes de irnos, Recomienda sí, temas. Si por alguna razón somos crucificados por este podcast, el episodio de hoy, quiero que sepan que he disfrutado Que los este amamos. episodio con ustedes. Keropi, Luis, Eri, los amo. Gracias, Keropi, por la oportunidad. Pero no sabemos qué podrá pasar mañana. No sé si seguiré en mi puesto como tal, mi cargo eclesiástico. Nos crucifican en Era, Papá. pero tenemos que hacer un live. Estaba pensando, tenemos que hacer un live pronto. Vamos a hacer un live. hay que hacer- Después de este tema. Vamos a hacer un live. Pero nada, mi gente, gracias por escucharnos. Se les ama, se les quiere. Y gracias por estar aquí con nosotros en Teología y su Madre. Nos Muchas fuimos. gracias.